Hola, bienvenido a Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero que platiquemos acerca del no dar fruto, es decir, ser estériles en el sentido espiritual, porque en el sentido material de alguna manera lo comprendemos cuando escuchamos que alguien puede decir que tiene un vientre, una mujer, un vientre estéril, incapaz de dar ese fruto. Pero yo quiero referirme a los frutos espirituales, es decir, todo aquello que de alguna manera nos hace incapaces de evaluar o de entender los movimientos espirituales. Por ejemplo, la Escritura nos muestra en el Evangelio que el Señor envía a los discípulos a una aldea para preparar una visita del Señor para llevar la palabra. Sin embargo, esa ciudad no lo recibe y les impide que el Señor llegue. Ellos se molestan, los discípulos se molestan, regresan con Jesús y le dice: mira, no quieren dejarte entrar en ese lugar. Y nosotros pensamos que podríamos hacer descender fuego del cielo y que les consuma por no querer recibirte. En otras oportunidades vemos que el Señor les dice a los discípulos, hombres de poca fe, estos, motivados por algo, tenían suficiente fe para hacer descender fuego del cielo, como lo hizo Elías. Mas sin embargo el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, es decir, quién los está motivando a lo que quieren hacer. Y ahí encontramos la falta del fruto espiritual, de poder discernir los movimientos espirituales que nos empujan muchas veces a actuar de una o de otra manera. Es decir, no hay un fruto espiritual en nosotros. Y entonces yo quiero hablar acerca de la esterilidad del cristiano. Esterilidad que desconocemos y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay esterilidad en el corazón del cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Yo noté acá que se manifiesta con la dificultad de poder amar, por ejemplo. La Biblia dice amar a Dios con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mas sin embargo, cuando hay esterilidad espiritual en nuestro corazón, somos incapaces de amar, incapaces de perdonar, incapaces de discernir y entender a otros cuando están afligidos, por ejemplo, cuando no somos capaces de gozarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran, que todas son razones afectivas que están en nuestro corazón, digamos que renovado por el Espíritu de Dios. Esterilidad en los ojos se manifiesta en no poder contemplar el mundo espiritual, que es el caso de estos dos discípulos, que no supieron entender qué espíritu los estaba moviendo. Y entonces no pudieron entender y no pudieron ver que el enemigo estaba trabajando en su forma de ver las cosas. Esterilidad de los oídos se manifiesta con el no poder oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad, háblame y dime qué hacer? Y no recibimos respuesta, pero no es porque no nos contestan, sino que porque no tenemos oídos para oír. Como dijo el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces podemos ser cristianos que tenemos esterilidad, que no hay un fruto en nuestros oídos porque no sabemos oír la voz de Dios. No entendemos lo que Dios nos dice. También otro de los sentidos que se afectan es una esterilidad en el olfato. Es decir, así como sabemos discernir los olores de las comidas, pero a veces no podemos discernir los movimientos espirituales. No podemos entender muchas veces las formas en que el enemigo nos ataca.
La Biblia nos invita a que no desestimemos y a que no dejemos por un lado las habilidades del mundo o de las tinieblas que tienen para poder afectarnos a nosotros. Es decir, no tenemos un olfato espiritual, no podemos dar frutos en ese sentido. O esterilidad en el sentido del gusto, y se manifiesta en la incapacidad de disfrutar lo que Dios nos da. El ejemplo clásico es los israelitas en el desierto, que su paladar se hastió de comer pan de vida, se hastió de estar comiendo maná y querían carne. Como tú y yo a veces no nos satisface la palabra del Señor, sino que queremos otra cosa. Por eso es que vemos muchas iglesias que en vez de tener sana doctrina, lo que hacen es entretener a la gente, porque la gente quiere entretención. No le interesa la santidad, no le interesa el perdón, no le interesa entender el mundo espiritual. Y entonces, como dicen las Escrituras, les tocan flauta y no danzan, dice. Los endechan y no lloran. ¿Podemos estar entonces siendo cristianos insensibles? Cristianos que hemos perdido la sensibilidad. Peligroso, porque no vaya a ser que de alguna manera sea cauterizada nuestra conciencia, en el caso extremo, o que comienza con el contristado Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu está triste porque nosotros solo nos satisfacemos a nosotros mismos. Esta es una voz de alarma. El cielo conoce tu esterilidad, aunque tú y yo nos hagamos los desentendidos. Él conoce si somos estériles en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros ojos que no pueden ver, en nuestros oídos que no entienden la palabra del Señor. No tenemos oídos para oír. Nuestro olfato, nuestra detección, el discernimiento de espíritus está ajeno y extraño. O el sentido del gusto, ¿verdad? Hemos perdido el sabor a la palabra. Ya no nos apasiona la palabra. En fin, hay tantas cosas que podríamos decir, pero dejémoslo ahí porque son cápsulas de vida y nos vemos en la próxima. Bendiciones.